Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Mentibus, el programa de las mentes abiertas que edita la Universidad del Tolima para el canal universitario Zoom en todo el territorio nacional. Como siempre, nuestro propósito es discutir temas no solamente de la agenda nacional, sino que nos permitan crecer, enriquecernos, conocer y formarnos opinión. Y para ello, por supuesto, a propósito de la Semana de la Comunicación en la Universidad del Tolima, tenemos a Juan Pablo Morris, director del programa Contravía, productor del programa Contravía. Muchas gracias por estar en Ibagué, muchas gracias por estar en este departamento y por supuesto por estar en este programa, Juan Pablo. No, gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación, a la Universidad del Tolima, a sus profesores y a la gente. Realmente esto es parte de nuestro disfrute, de nuestro goce, poder compartir las experiencias y este es un excelente escenario siempre para hacer para compartir esas ideas. Muy bien. Juan Pablo, antes de que hablemos un poco de todo el desarrollo que ha tenido Contravía y todo el aporte que ustedes le hicieron a la agenda nacional, digamos, y a la construcción nacional, para visibilizar sobre todo aquellas voces que no tenían voz, que fue, pienso, la impronta de Contravía siempre. ¿Fue más fácil ser productor o es más fácil ser director? Porque muchas veces el trabajo del productor es un trabajo invisible. A la gente, digamos, no le cabe en la cabeza qué hace un productor. ¿Por qué no recordamos un poco a la gente el productor, en este caso, y ahora usted como director, que Contravía además es un programa que se da, se emite y se sigue transmitiendo gracias a recursos internacionales? ¿Cómo es ese trabajo que muchas veces la gente no sabe? La gente piensa que se da porque, digamos, como las flores en el campo. Sí, realmente durante estos 13 años ya de Contravía, una parte vital de la producción ha sido conseguir los recursos, que obviamente, como bien los has dicho, han sido de donaciones. No ha habido posibilidad de tener un recurso privado. Entonces, el tema del fundraising o de conseguir recursos a través de fundaciones es un tema realmente, hay veces creo que de suerte. Es un tema muy complicado. Si bien hay bastantes oportunidades, las propuestas deben estar muy sustentadas. Allí no entran a jugar las relaciones o las ascendencias que uno tenga, el apellido, el apellido, y eso no. Definitivamente los países que han colaborado, Noruega, Suecia, Londres, son países que están realmente enfocados y preocupados en generar una política o en ayudar a promover los derechos humanos, y en eso coinciden en algo que yo hay veces no sé si es lamentable, pues muy afortunado para nosotros, pero muy lamentable para el país, y es que el medio de mayor penetración en comunicación, que es la televisión, pues está en un monopolio con una lógica privada y no tiene hasta hoy incluso una sola ventanita dedicada para hablar de los derechos humanos, que es el conflicto más grave que tenemos en el país. O sea, creo que ellos han llegado a la misma conclusión de no entender cómo es posible que eso pase, y eso tal vez ha permitido que nosotros hayamos sido favorecidos con donaciones y apoyos durante estos 13 años. Obviamente sirve mucho el haber mostrado resultados en el proyecto, sin querer acá ufanarme de nada ni ser pretenciosos. Creo que el trabajo hecho por Holman desde un principio, visibilizando las comunidades, como tú dices, puso al programa o mostró los resultados y logró que esta consecución de recursos fuera sin duda mucho más fácil. Es importante ahí recalcar que esto de los premios Simón Bolívar o los premios de Nuremberg, o bueno, los diferentes premios, el nuevo periodismo iberoamericano, que para otros de pronto no son importantes, pues para nosotros sí realmente era la forma de demostrar y agradecer a las donaciones que nos habían dado y decir que su dinero había sido bien invertido y
y estábamos respondiendo a la propuesta de proyecto que teníamos. Eso ha facilitado las cosas en el aspecto productor ejecutivo. Es de que como hay productor varias, ejecutivo, sí, como es un programa bastante económico, entonces uno tiene más o menos 4 cargos ahí. 4 roles. Sí, eso a nivel de la producción ejecutiva. A nivel ya de la producción de campo y de lo que ha sido durante estos años, obviamente ha sido una oportunidad muy bonita de vivir más de cerca el periodismo, porque ha sido el entrar en contacto con las comunidades, con las fuentes, el buscar la forma de poder llevar a este equipo periodístico a los lugares más remotos y recónditos en el país, en la geografía, en esta geografía. Y eso ha sido bastante interesante y muy bonito además porque siempre ha sido un trabajo de minga. Esto no es un trabajo de caudales de dinero, entonces es un trabajo de si es en bus, toca en bus, usted ayude con la comida que yo pongo el pasaje, más o menos. Es un trabajo de minga con las propias comunidades para visibilizar sus situaciones. Entonces ha sido, digamos, fue la forma en que más empecé a acercarme al periodismo, siendo de una formación más de productor ejecutivo. Y ya posteriormente fue un paso cuando Holman le toca exiliarse, prácticamente irse a Harvard, a Estados Unidos, pues me toca quedarme con el programa al frente. Sirvieron los 10 años ahí de tutela al lado de tutoría de Holman, que es un grandioso periodista, y con esas bases, con la partitura clara de seguir lo que era la defensa de los derechos humanos. Esa partitura, que sería la línea editorial del programa, ha sido una luz protectora, salvadora y bastante gratificante, porque esa te permite saber siempre dónde pararte. No perder el norte. No perder el norte. Y a propósito de eso, de ese Juan Pablo, de ese contravía, digamos que estaba con las comunidades, que estaba en el fragor del conflicto, que le dio voces a esos que no tenían voz, que mostró el horror del conflicto, el drama del conflicto, digamos, lo que es realmente un conflicto sin el maquillaje de los grandes medios de comunicación. De ese primer contravía al de hoy, digamos, ¿hay algún cambio en estos 13 años? Sí, efectivamente, durante los 10 años del gobierno Uribe todos sabemos que fueron los años de la guerra, y en eso nos obligó a ir a los campos de batalla, a visibilizar los horrores de la guerra y a mostrar las situaciones que se vivían en el campo de batalla. Un trabajo que hace Holman, que se mete a las comunidades con mucho valor, en fin. Acabado el gobierno Uribe, recuerden ustedes que entra el gobierno Santos y viene algo muy importante, que es la ley de víctimas y reparación, con su consecuente ley de tierras y restitución. Esto es un cambio en la línea que venía el país de guerra. Esto es un cambio, arrancando por ahí ya era un cambio fuerte, fuerte en lo que quería hacer Contravía, porque ya esto nos pone a hablar de esa ley. Y esa ley era empezar a hablar de la restitución, del tema agrario, del tema rural. Y enseguida vienen los diálogos y entramos a otro escenario que ya es no el posconflicto, pero entramos a unos diálogos de paz, a un desescalonamiento del conflicto y a un tema de resolver los problemas ahora sí del país para llegar a acuerdos. Y eso lo que implicó fue que Contravía empezara a generar insumos para poder entender la problemática del país, insumos haciendo memoria de cuál ha sido la situación de tierras, por ejemplo, en el Cauca, en la María, las promesas incumplidas con las comunidades, lo que ha sucedido en el desarrollo paramilitar, cómo fue el reordenamiento agrario en el país, en fin, a empezar a ver las causas del conflicto para poderlas entender un poco más. Empezar a ver la situación de recursos naturales, que es una de las causas del conflicto, sin lugar a dudas, y esa ha sido la reorientación o digamos el trasegar de Contravía durante estos años. Después de la administración Uribe ha sido más el proyectarnos para un posconflicto, el entender más las causas del conflicto, el entender o el buscar soluciones y escuchar soluciones para salir de la guerra, ¿no? De ese otro paso conversaremos con Pablo luego de estos mensajes institucionales.
Continuamos en Mentibus, el programa de las mentes abiertas que produce la Universidad del Tolima para el canal universitario Zoom, con un invitado especialísimo, Juan Pablo Morris, director del programa Contravía, quien nos está contando, además, digamos, del proceso histórico en sí mismo que ha vivido el programa, ha sido el programa, de alguna manera, la memoria histórica también de el conflicto y las voces del conflicto en el país. Termina esa primera etapa, ¿lo ven ustedes así para empezar a, digamos, a hacer pedagogía sobre posconflicto y sobre nuevos temas en Contravía? Y uno podría decir, con todo el pesar, digamos, de quienes permanentemente veíamos Contravía, ¿se invisibilizan esas voces que ustedes visibilizaron al comienzo o no? O digamos, ¿cuál es el tratamiento ahora que se le da? Bueno, hoy en la agenda del programa Contravía tenemos los siguientes aspectos. Uno, la memoria siempre será una herramienta fundamental. La memoria, para no repetir el pasado, va a ser fundamental. Y cada vez que podemos, digamos, hace poco hicimos memoria sobre lo que fue el bloque capital, sí, en Bogotá. Entonces, cada que podamos asistir a la memoria, asistiremos y lo haremos. Sin embargo, un llamado de atención, un sí, campanazo. Sí, tratamos de cada mes, cada 2 meses, vincular un tema de memoria, ¿sí? Nosotros tratamos de variar un poco entre un tema de memoria, temas coyunturales, temas de medio ambiente, temas de género. Pero digamos que en sí mismo, los protagonistas seguirán siendo las minorías. Los protagonistas, por ejemplo, ahorita en esta coyuntura del conflicto, donde se acaba la tregua unilateral, los primeros a los que hay que preguntarles son a las comunidades afro, a las comunidades campesinas, a los indígenas, que son los que viven el conflicto. Es absurdo que analistas en Bogotá sean los que describan la situación que otros viven en carne propia. Entonces, por ellos en este momento volverán a ser voceros de la tragedia o de lo que puede estar sucediendo en directamente esta situación. Directamente las comunidades, o los voceros de esas comunidades que están en Bogotá, pero que son los que tienen que recibir la oleada de desplazados, claro, y ver cómo sacan comida para 300 bocas, y ver a dónde los acomodan, y que no caigan en la prostitución de la ciudad, ni en el vicio, y que no se pierdan los niños. Ellos son los que tienen que responder por eso, nadie más, ¿sí? Ahí Juan Pablo, digamos, pareciera que los grandes medios, los más medios de comunicación, y usted lo mencionaba muy bien al comienzo del espacio, digamos, no han podido entender la agenda para la paz, digamos, o no han querido realmente entender que hay también que hacer una pedagogía para la paz, y no se sigue de alguna manera estando en ese estado centralista, incluso desde la opinión, por decirlo de alguna manera. Sí, yo pienso que desafortunadamente, y voy a apelar ahí a mi visión de productor ejecutivo también, hay una deformación en los medios en Colombia. Uno, que están supremamente concentrados, esto la dice la UNESCO en sus últimos informes, y no es solo en Colombia, sino en Centroamérica. Entonces acá tenemos realmente 2 empresas de medios, o sea, tenemos un oligopolio de medios, y eso ya es un adefesio en materia de pluralidad, número 1. Y número 2, trabajan bajo la lógica privada, o sea, utilidades. Rentabilidad. Entonces, esto es una matriz muy sencilla. Bueno, matriz, ahora está de moda, pero a la gente no le gusta la palabra matriz, ¿no? Entonces, cambiémosla. Esto es una situación muy sencilla, donde tú simplemente tienes que mirar quiénes son los principales anunciantes de los medios y entenderás algunas lógicas. Desde la parte estatal, que es un músculo financiador por su pauta publicitaria, después de las Mintics, el ministerio que tiene mayor dinero para medios es el Ministerio de Defensa. Entonces, obviamente uno ve que la línea de los medios está muy alineada con la del Ministerio de Defensa. Entonces ya sabemos un poco el discurso, un poco beligerante, un poco fuerte, ya se refleja. Yo pienso que eso es lo que uno empieza a notar en los medios, como cuando pasan los desastres, eso lo que se trata no es, o lo que se busca es como esa alineación con el discurso de uno de los actores armados. Al que le dolió las muertes, claro, seguramente, pero digamos que una cosa que deberíamos tener claro periodísticamente es, acá están los actores, ellos están en el campo de batalla, ellos tienen muertos tanto el uno como el otro y los sufren duramente, pero nosotros no podemos ser, ¿sí?,
el limón en las heridas de la guerra, ¿sí? Sino al contrario, debemos ser los que llamen a la reflexión. Okay. Entonces, cuando el medio se apasiona y se deja llevar por su principal auspiciador económico, y entonces ratas inmundas, y entonces yo también ratas, creo que eso le hace mucho daño al tema. Juan Pablo, hay, digamos, que empezar a mirar cómo construimos realmente esos medios para la paz, cómo construiríamos, y lo digo desde el ejemplo de ustedes porque lo hicieron. Sí. Contravía fue un medio, un espacio, un programa que se construye, digamos, para la paz y para hacer pedagogía de la paz. Eso es muy difícil llevarlo, digamos, a otros escenarios. No, yo creo que hay que echar mano ahí sí del periodismo y de las lecciones de Holman Morris, como periodista y como gran periodista que es, y es practicar a Kapuczynski. Simplemente ser un buen ser humano primero. Antes ser un buen ser humano y ponernos en los zapatos de los demás. Yo creo que practicando eso se puede avanzar mucho. Sin embargo, es fundamental que el país se reflexione sobre el verdadero pluralismo en los medios. Creo que se hace necesario reflexionar sobre el papel de los medios públicos, cómo se pueden potencializar estos medios públicos, Zoom, no sé, estos canales. Hay que buscar fórmulas. No sé si hacemos un gran canal público tipo BBC, y desde ahí pues hacemos economías de escala, unas sinergias, pero hacemos una producción de peso que se pueda nivelar a los canales privados. Esa puede ser una alternativa. Holman creo que demostró que un canal público como el canal Capital, que estaba aquilosado en medio de corrupción o en medio de falta de ganas, o no sé, como un medio, una herramienta, las cámaras, las ganas y la creatividad pueden inmediatamente convertirse en herramientas de paz, ¿sí? Como se hizo con Canal Capital, con mensajes, con información, con contenidos. ¿Qué tal si uniéramos todos los canales y les diéramos esa dimensión? Pero es importante hacer un contrapeso, por lo que te digo, ese riesgo de que haya un oligopolio que esté financiado bajo una lógica privada, y que en esa lógica privada vengan recursos de sectores que tienen otros intereses, es nocivo y venenoso para el país, y ha sido venenoso durante muchos años. ¿Eso será posible hacerlo en el posconflicto? Me lo responde, por favor, luego de este corte comercial. Retornamos a Mentibus, el programa de las mentes abiertas, en esta, podríamos llamar, no sé si estos dos adjetivos caen, profunda pero deliciosa conversación sobre lo que ha sido el papel de los medios frente al tema de la paz, que es un tema que nos debe interesar a todos. Le preguntaba que si será posible que en esa nueva etapa de posconflicto, Juan Pablo, podamos concretar ese tipo de sueños de que los medios se abran a ese tipo de posturas, de dar voces, de incluir agendas nuevas, de hacer contrapesos a esos intereses que se dan desde medios privados. Yo pienso que es una bonita oportunidad para reflexionar a nosotros mismos. Como te digo, el tema, el peligro, el riesgo está en dejar solos dos medios, ¿sí? Funcionando, además bajo una lógica de pauta privada. No es que ellos lo hagan bien o mal, yo no quiero meterme a ser juez de eso, pero sí creo que el estar con la espada de Damocles encima de una corporación o de una ente que tiene intereses diferentes genera una distorsión en los medios, y eso no lo digo yo, creo que eso está escrito y más que reprobado. Lo que creo es que es una bonita oportunidad para llamar al Estado, para llamar al gobierno, para llamar a la sociedad civil, a las universidades, para que hagan el debate, cómo creamos más medios para generar una verdadera pluralidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para que exista o fortalecemos los medios públicos para que sean una ventana realmente de peso y de forma en esa pluralidad que queremos? ¿O será que hay que abrir más canales o democratizar más las emisoras de radio? El debate está abierto, las reformas y las leyes de medios se han hecho en toda Latinoamérica, no en toda, pero en varios países, porque saben y porque se ha reflexionado frente a un esquema viejo que
que tiene esas falencias. Entonces, además que ese esquema, podríamos decir, Juan Pablo, que ha, digamos, respondido a ese tema del conflicto que tenía el país. Entonces habría que, si se acaba el conflicto, habría que reflexionar sobre ese esquema mediático que reproducía el conflicto. Efectivamente, ahí ya podemos irnos más adentro en el debate. Sí. Y te pongo un ejemplo. O sea, realmente el tema de los medios no ha obedecido, yo creo que al conflicto, sino ha obedecido al desarrollo de la sociedad, en el cual pues eran como poder, pues solo una élite fue la que adueñó, apropió los medios de comunicación, ¿sí? Y así mismo creó los seminarios, digamos. Pero en el desarrollo del conflicto esto se pone un poco más complicado, porque recuerda tú la creación, por ejemplo, de emisoras del ejército. Entonces las radios, las espectro electromagnético está lleno de emisoras del ejército hechas para un fin. O sea, dentro del desarrollo de la guerra, los medios empiezan a convertirse en un arma. Y no solo los medios de comunicación masivos, hoy las redes sociales, vemos también cómo operan en el mismo fin. Entonces, en esa lógica, obviamente, la guerra ha sido como un cáncer. Entonces ha cogido los medios y los ha empezado a torcer para que trabajen en función de esa lógica. Y no solo los ha cogido así, sino que adicionalmente ha creado propios medios para, no solo el ejército, pues la guerrilla también creó sus estaciones de radio para hacer su propio trabajo. Entonces, realmente los medios se han utilizado para la guerra. Entonces nosotros hemos recibido una carga de información, no para hacer la paz, sino para actuar como áulicos o como seguidores de un bando, ¿sí? Hemos sido bombardeados, llamémoslo así, mediáticamente por emisoras del ejército, en otras zonas de pronto por emisoras de la guerrilla, ¿sí? Con unos discursos bastante guerreristas. Entonces, efectivamente, el posconflicto merece una reflexión en cuanto a eso. Pero en general, en profundización de la democracia, merece una reflexión frente a los aspectos de leyes de medios que están ocurriendo en otros países, que tienen que ver más con el sistema económico y lo que es la concentración de un poder. ¿Por qué no ha pasado eso en el país? Precisamente por eso, por la concentración política y económica que hay, digamos, en el centro del país. Efectivamente, nosotros somos uno de los países más reconcentrados en Latinoamérica. Es así de sencillo. Tal vez somos de los países más monopólicos en todo, y eso obviamente hace que seamos los últimos en poder llegar a ese acto de contrición. Creo que es un tema que, si bien se habla, se dice, falta voluntad política. El tema, poderlo hacer, requiere voluntad política. Los cambios que se han logrado en otros países ha sido en parte por la voluntad política, sin entrar acá a calificar si son buenos o malos. Hay gente que, sí, pero en Argentina la voluntad política, Pepe Mujica su voluntad, en Ecuador, en fin, en los países donde se han dado esas nuevas legislaciones de medios, independiente del proceso de cada una, ha existido una voluntad política. Porque entre más medios existan, hay más democracia real, participativa, más posturas críticas de los ciudadanos más reflexivos, más propositivos, que se supone es lo que deberíamos ser los colombianos del posconflicto, de alguna manera, ¿no? Y en eso los medios de hoy, y perdónenme el atrevimiento desde su óptica y su conocimiento, no servirían para tal fin, como están montados. Y no estoy hablando, digamos, de ninguno en particular, sino de la estructura mediática como está. Es ahí donde voy. La estructura mediática hoy no está cumpliendo ni lo que la concesión pide en materia de las licencias, ni lo que el principio fundamental de la libertad de opinión, y esto lo requiere. A esto voy muy sencillo. Hay un tema de pluralidad y diversidad que tú no lo ves. O sea, ¿dónde están los espacios de los indígenas, los afros, los campesinos en los canales privados? ¿Dónde está? ¿Dónde está la diversidad, no solo de ventanas, sino además transversal? ¿Sí? Una modelo afro no hace la pluralidad. ¿Sí? Pero en eso, digamos, Canal Capital dio una primera, fue un ejemplo, primera luz. Fue decir, sí se puede, sí, esto es lo que hay que practicar, desde lo público, obviamente. Pero digamos que fue lo que se quiso es mostrar qué es lo que, por lo menos en su momento, el gerente y mi hermano consideraba que era, y pues el alcalde de esto, lo que ellos, su lectura de qué es pluralidad y diversidad en materia de medios.
espacio para el campesino, espacio para los afros. Eso es lo que dicen las licencias, que deben garantizar los canales. La pregunta es, ¿lo vemos? ¿En qué parte? ¿Dónde está esa pluralidad? Y entonces sí creo que se requiere una reforma. Digamos que necesitaría la televisión colombiana, que en ese momento es el medio de mayor penetración, necesitaría más contravías, digamos, incluso. Yo no diría más contravías, pero sí creo que requeriría, por lo menos como canales, creo que una mirada al Canal Capital no sería mala. Yo pienso que, y creo que lo trataron de hacer en alguna forma, no sé, creo que cuando Canal Capital empieza a hablar de memoria, y los canales privados hablaban de las víctimas de Pablo Escobar, y Canal Capital le dice, miren las víctimas de Pablo Escobar. Creo que un poquito se generó el debate y eso hizo reflexionar un poco de alguna manera. Sin embargo, creo, como te digo, que el bicho, el animal, es el tema de concentración en una lógica privada. Creo que eso no permite la elasticidad suficiente para hacerlo de una forma más amplia. Por eso creo que no solo la autorreflexión, sino también el hacer un debate amplio con la academia, con los periodistas, sobre la estructura de medios en Colombia es urgente en este momento. Juan Pablo, por último y muy rápido, porque usted sabe más que nadie cómo es el tiempo en televisión. Digamos, lo de Señal Colombia, lo de Señal Institucional, de alguna manera lo de Canal Capital y demás, ¿no son, digamos, como pequeñas semillas que hay que impulsar? ¿O hay un miedo, digamos, de que mueran ahí porque mueren las voluntades políticas? Yo pienso que son semillas, pero están trabajando muy aisladas. Pienso que Señal Colombia tiene excelentes producciones, pero nadie las ve, y no porque sean malas, sino simplemente porque están en una lógica, no sé, dentro, fuera del esquema. Creo que eso hay que entrarlo a revisar. Yo pienso que los canales regionales es un excelente ejemplo, válido, pero hay que entrar a reflexionar es cómo los potencializamos. Tal vez tenemos muchas cositas, pero muy dispersas y muy débiles. Tal vez hay que unirlas y hacer algo realmente fuerte, importante, para que tenga la penetración debida. Tener Señal Colombia y que lo vea menos del 10% de la población es una lástima, porque es una excelente producción, ¿sí? Tener los canales regionales, pero que no logren tampoco el cometido, pues es lo que hay que reevaluar. Y tener el Canal Sur. Nada más y nada menos que tener un canal universitario con todo lo que hay que es este centro de pensamiento, pues hay que reevaluarlo. ¿Qué está pasando con los canales? ¿Cómo logramos potencializarlos? Juan Pablo, muchas gracias por estar en Mentibus, el programa de las Mentes Abiertas. Gracias por estar en la Universidad del Tolima, acompañándonos con esta reflexión enriquecedora, que esperamos, como siempre, en este espacio que les sirva a los televidentes para que tomen criterio y para que enriquezcan conocimiento. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.